Buen día, jóvenes estudiantes. ¿Escuchan? Hola. Buen día, Lick, ¿se escucha? Gracias. Buen día. Vamos a continuar con el avance de la materia, ¿ya? Estábamos en el capítulo número 1, que hace referencia a la elaboración de papeles de trabajo. Vamos a compartir la presentación. Jóvenes, ¿está viendo la presentación? Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Nos habíamos quedado en la parte de qué es la correferenciación de papeles de trabajo, ¿no es cierto? También habíamos tocado algunos temas importantes referente al contenido mínimo de los papeles de trabajo. Habíamos tomado en cuenta también las características de la evidencia. Decíamos que esta tiene que ser competente y suficiente. Habíamos dado algunos cuantos ejemplos. Y nos habíamos visto también el tema de la referenciación. Lo que hoy nos toca ver y concluir este capítulo con el tema de correferenciación, marcas de auditoría y demás aspectos sobre la elaboración de papeles de trabajo. Si en algún momento de la presentación o de la clase tenemos algún tipo de inconveniente con el Internet, más que todo, por favor, me gustaría que me lo hagan saber de manera oportuna para tratar de solucionar el problema. ¿Ya? Licenciado, buenos días. Sí. Licenciado, le comento de que ayer una de mis compañeras acaba de inscribirse y le mandé el link para las clases y no puede entrar, me dijo. Puede ser que no tenga acceso a la plataforma Teams. Cuando no tienes acceso a la plataforma Teams o no tienes usuario, no puedes ingresar, le cuento. Licenciado, la primera clase pasó, que es auditoría gubernamental. Ya. Lo desconozco. El enlace es... tendrían que poder ingresar todos, le cuento. Todos tendrían que poder ingresar. A ver, ¿qué podría ser el problema? A ver, que se vaya directamente al Teams y entre a la materia de auditoría de gestión 2. Y ahí hasta el enlace, de manera más directa. A veces cuando haces clic directamente en el enlace que te envío por el grupo de WhatsApp, no entra. Por eso es mejor entrarte directamente al Teams, entrar directamente a la materia y por esa vía va a entrar de manera directa. Ya, Tal vez, licenciado, le voy. Entonces, ya, por gracias, favor, licenciado. muchas gracias, señorita, más bien por haberme comunicado ese aspecto. Dígale como le he dicho y ojalá que pueda ingresar porque el enlace es para... Tendrían que poder ingresar todos, al menos que no tengan usuario. ¿Ya? Pero ¿dónde está? A ver, vamos a verificar por si acaso. Eh, Todos tendrían que poder ingresar. Ahí está el enlace de manera directa para unirse. Ya. Continuaremos con el avance de la materia. ¿Ya? Antes de comenzar, jóvenes, quiero decirles que todos los capítulos que vamos a ver durante este semestre ya están subidos a la plataforma Moodle. ¿Ya? Todos ya están. Si no me equivoco, también ya están las prácticas. Me gustaría que lo revisen y que lo vayan haciendo. Descárguenlo el tema de las presentaciones y también descarguen el libro guía que les estoy proporcionando, ya que va a ser de mucha utilidad durante todo este semestre. Lamentablemente, por el tema de los feriados, nos hemos perjudicado con el tema del avance, ¿no es cierto? Ya deberíamos estar en este momento en el segundo capítulo, ¿ya? Entonces comenzaremos a terminar el primer capítulo y luego pasamos al segundo. ¿Qué es la correferenciación en los papeles de trabajo? Diremos, jóvenes, que la correferenciación son señales o tildes realizadas por el auditor,
ya sea por un auditor gubernamental o por un auditor externo. Las marcas de auditoría surgen de la creatividad del auditor. Una marca de auditoría tiene que tener, jóvenes, un significado único. Una marca de auditoría no puede tener dos significados diferentes. ¿Ya? De manera más textual o más teórica, te dice lo siguiente. Son referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra o dato dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con otra cifra o otro dato de otro papel de trabajo. La correferenciación es una referencia cruzada entre papeles de trabajo, donde hacemos referencia a cifras o a conceptos iguales entre papeles de trabajo, que normalmente va a comenzar de atrás hacia adelante, que va a ir de izquierda hacia derecha. La correferenciación no es más que un sistema de referenciación cruzada, el cual debe contemplar los siguientes aspectos. Solamente pueden ser cruzadas cifras iguales o datos iguales. ¿Ya? Tenemos que correferenciar de manera puntual datos o cifras iguales entre papeles de trabajo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos referente a esto, cuáles son las reglas de correferenciación. Te dice, cualquier cruce de ¿se escuchan? Creo que nos ha ido la señal un momento, ¿verdad? Sí, se fue el audio, dice. No lo escuchábamos. Ya, continuaremos. Ojalá que no se vaya el tema del internet. Estos últimos días he tenido problemas con el servicio del internet, ¿ya? Espero que no se vaya y podamos pasar clases con toda normalidad. Vamos a ver si está grabando. Continuaremos. Jóvenes, por favor, si no se me comunique o algo, tome de acción para solucionar el problema, ¿ya? Ojalá que no vuelva a pasarlo. A ver, hacemos referencia que la correferenciación
Es la referencia cruzada entre papeles de trabajo, donde hacemos una referencia a un dato, concepto igual entre papeles de trabajo. Normalmente va a consistir de empezar de atrás hacia adelante, hacia derecha. ¿Ya? Tenemos referencia o hacer referencia entre papeles de cifras o datos iguales entre. Te dice la teoría, la posición nos indica generalmente un orden, utilizar los índices. De esta manera, el orden en el que nos va a ordenar nuestros papeles de trabajo será semejante al movimiento de las agujas del reloj. Es decir, la señalará a la izquierda o en la parte cifra, significa que la cifra será descompuesta en otra señalada en la parte derecha. Abajo nos indica el lugar donde se encuentra ubicada dicha cifra. La correferenciación comienza de atrás hacia adelante, izquierda a derecha de un papel de trabajo. Es hacía referencia a su momento. ¿Ya? Podemos entonces que la correferenciación referencia una cifra, datos iguales entre papeles de trabajo. Es conocida como la escala, que va a comenzar de atrás, que va a ir de izquierda hacia derecha. Correferenciación. Diremos que el objetivo de la correferenciación permite relacionar cifras y hacer un seguimiento al análisis realizado. Es decir, permite relacionar cifras o conceptos de trabajo. Dice, se Identificar escucha cada mucho. uno de los papeles. ¿Sí? A ver, vamos a Sí, tratar de. no sé. Espérenme. Ahora sí, jóvenes, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, está mejor, dice. Ya. Ojalá que mantengamos ese mismo nivel del internet. Ojalá que podamos pasar clases normal. Ya. ¿Cuál es el objetivo de la correferenciación? Decíamos que la correferenciación permite relacionar cifras o datos entre sí y hacer un seguimiento al análisis realizado. Es decir, permite relacionar cifras y conceptos entre papeles de trabajo. ¿Ya? Nos va a dar un orden para entender en pocas palabras dónde están los conceptos, cifras más importantes en los papeles de trabajo. También el objetivo de la correferenciación sirve para el tema de la supervisión, ¿ya? Sirve también para el tema de la evaluación que realiza la Contraloría General del Estado dentro de sus atribuciones establecidas en el artículo 3 del Decreto Supremo 23.215. Es decir, permite identificar cada uno de los papeles de trabajo mediante el uso de índices.
Esos índices habíamos establecido que la pasada clase son o es la referenciación, que va a dar un orden a los papeles de trabajo. La utilización de una metodología permite al auditor mantener un orden lógico y racional en el trabajo desarrollado. Por otra parte, facilita las labores de supervisión, como les decía hace un momento, cuando se tiene un gran volumen de información procesada. ¿Ya? El objetivo, por lo tanto, de la correferenciación es relacionar cifras o conceptos iguales entre papeles de trabajo. También sirve para el tema de la supervisión o verificación de los informes y papeles de trabajo, ya que toda la documentación dentro de todos los legajos que nosotros como auditores formamos, ya sea un legajo de programación, un legajo permanente, un legajo corriente, un legajo de resumen, todos los papeles de trabajo tienen que estar referenciados y posreferenciados. No se olviden que los papeles de trabajo tienen que hablar por nosotros. No solamente nosotros que somos expertos en el tema lo tenemos que entender, sino cualquier otro profesional o no profesional que no sepa nada sobre auditoría lo tiene que llegar a entender. ¿Ya? Vayamos a ver algunas reglas de la correferenciación en papeles de trabajo. Te dice, la correferenciación de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes reglas. Las correferencias deben ser escritas en color diferente al utilizado en el resto de la cédula y alrededor de cada partida o dato revisado. ¿Ya? En primera instancia, ustedes jóvenes en la pantalla pueden ver dos papeles de trabajo. Un papel de trabajo que hace referencia o que empieza con la referencia de LS-5. Y el siguiente o el que le sigue es el LS-5 quebrado 1. En el papel de trabajo, ¿se escucha? Dice, ¿Está bien? disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Sí. ¿No Bueno, se ve? en mi celular no se ve. No se ve, Lice. ¿No se ve? Es que como se ha cortado varias veces el tema del internet, se ha de descompartir. Gracias. Ahora sí. Sí. Gracias, señorita, por avisarme. Gracias. Es que como jóvenes se ha ido cada momento el internet. He tenido problemas esta semana fatales con el tema del internet. El servicio es muy pésimo, pésimo, realmente pésimo el servicio. ¿Ya? Pero continuaremos, jóvenes, ¿ya? Estamos en las reglas de la correferenciación de papeles de trabajo, ¿ya? Ustedes ya están observando en este momento la lámina que está en pantalla, ¿ya? Decíamos que la correferenciación tiene que estar escrita con un color rojo o diferente al resto de los papeles de trabajo. Normalmente, jóvenes, se escribe con color rojo la correferenciación, ¿ya? En muchos lugares se escribe con color rojo. En el ámbito gubernamental, más que todo, siempre se escribe con color rojo la correferenciación y la referenciación. En otros lugares he visto que lo hacen con color azul oscuro, que también es válido, ¿ya? Va a depender mucho de la política que tenga o la metodología que tenga la unidad de auditoría interna, ¿ya? Sin embargo, el color más vistoso siempre va a ser el color rojo, ¿no es cierto? Para que podamos identificar de manera rápida la correferenciación. Entonces, ustedes en la lámina en este momento pueden observar que tenemos dos papeles de trabajo, ¿no? Un papel de trabajo que hace referencia a LS-5, otro papel de trabajo que tenemos con la referenciación de LS-5 quebrado 1, ¿ya? En el primer papel de trabajo, que es el LS-5, ustedes pueden observar un resumen de los activos, donde tenemos el valor de origen. Tenemos aquí el valor de origen y tenemos la depreciación. Posteriormente tenemos el valor neto. En el siguiente papel de trabajo que está con la referenciación LS-5 quebrado 1, ustedes pueden observar un resumen de todos los activos.
Ahí tenemos terrenos, vehículos, muebles, equipos de computación. Sumando un total de 10,000. ¿Ya? Si yo quiero correferenciar estos 10,000 que ustedes están observando, la teoría, ¿qué me dice? Vas a comenzar de atrás hacia adelante. Es decir, tienes que comenzar por el último papel de trabajo, que es el LS-5 quebrado 1. ¿Ya? Y lo tengo que llevar la referencia de este papel de trabajo al lado izquierdo, te dice. De dónde está el dato o la cifra que quieres correferenciar. Y esta referencia lo tienes que llevar al lado derecho, donde está el dato o la correferencia, donde quieres correferenciar ese dato. ¿Ya? Y de esta manera, jóvenes, se puede correferenciar una cifra entre papeles de trabajo. ¿Qué cifra estamos correferenciando? Los 10,000 entre papeles de trabajo que hacen referencia al valor de origen de los activos. ¿Ya? Si ustedes se han dado de cuenta, lo estoy llevando en primera instancia al lado izquierdo y después lo estoy llevando al lado derecho. Siempre se comienza, jóvenes, por la parte de atrás y vamos subiendo así adelante para que con la correferenciación vaya, se podría decir, en cadenita. ¿Ya? Siempre cifras y datos iguales entre papeles de trabajo. Siempre tenemos que ser puntuales en la correferenciación. Por ejemplo, jóvenes, cuando no correferenciamos en la unidad de auditoría interna donde yo trabajo de manera puntual, ¿qué es lo que hacía la Contraloría General del Estado cuando realizaba la evaluación? Nos observaba. Tenía que ser puntual la correferenciación. La cifra o el concepto iguales entre papeles de trabajo. Si no lo hacíamos de esa manera, éramos sujetos a que nos observe el órgano rector del control gubernamental. Por eso tenemos que ser bien puntuales con el tema de la correferenciación. ¿Ya? Señorita Julia, ¿está en línea? Señorita Julia, ¿está en línea? Buenos días, licenciado. Señorita, ¿ha entendido cómo tenemos que correferenciar papeles de trabajo o se ha perdido en alguna parte? Sí, licenciado, todo claro. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Por favor, si alguien se pierde, jóvenes, en alguna parte de la explicación, me interrumpe en cualquier momento para que le vuelva a explicar, ¿ya? No se olviden, jóvenes, que el producto final de la materia es elaborar la etapa de planificación. Todos los documentos tienen que estar referenciados y correferenciados, ¿ya? Por eso les estoy recalcando, si es que se pierden en algún momento o no entienden algo, pregúntenme para que yo vuelva a repetir, ¿ya? Continuaremos. Esta lámina te hace referencia a lo que ya he explicado hace un momento. Te dice, las correferencias deben ser puntuales, haciendo referencia solo a la cifra o al dato, es decir, la referencia cruzada con otras cédulas que contengan información que se relacione con el papel de trabajo. Que se está ejecutando tanto la referenciación como la correferenciación deben ser ejecutadas con lápiz de color rojo. Es importante, jóvenes, que el auditor gubernamental o cualquier otro auditor se asegure que los papeles de trabajo estén debidamente organizados, legajos definidos, los legajos de programación, el legajo permanente, el legajo corriente y el legajo resumen, cumpliendo las normas de auditoría gubernamental. ¿Ya? Actualmente, la Contraloría General del Estado, jóvenes, ha sacado, por ejemplo, la nueva norma de auditoría operacional, ¿ya? Que nos hace referencia a las normas básicas de auditoría operacional. Espérenme, por favor, un minutito, por favor, jóvenes, ¿ya? Denme un minutito.
Ahora sí, continuaremos. Hacía referencia a que el órgano rector del control gubernamental ha emitido nuevas normas de auditoría operacional, ¿ya? Estas han sido aprobadas con la resolución CG 093 de la gestión 2022. Si alguien quiere obtener esta norma, puede entrarse a la página web de la Contraloría General del Estado, ya que en base a esta norma vamos a realizar esa auditoría. En la parte o el numeral que hace referencia a la evidencia, ya nos hace referencia a las características que tienen que tener los papeles de trabajo, ¿ya? Es por eso que hace referencia que tenemos que dar cumplimiento a las normas de auditoría gubernamental. Por ejemplo, para este caso, en el tema de la referenciación, cosreferenciación, tiene que tener marcas de auditoría que tienen que estar debidamente trabajadas, ¿ya? Pasemos a ver algunos otros ejemplos referentes al tema de la cosreferenciación. Cuando una cosreferenciación está de manera correcta. Cuando la cosreferenciación va de atrás hacia adelante y haces referencias a cifras y a conceptos iguales entre papeles de trabajo. ¿Ya? Vamos a continuar con el mismo ejemplo que habíamos visto hace un momento. Y te dice, la cosreferenciación se logra utilizando siempre dos referencias. Una que va y otra que viene. Una que llevamos a la parte izquierda y otra que llevamos a la parte derecha. En este caso, jóvenes, estamos cosreferenciando el valor de origen de los activos. Y la referencia LS-5 quebrado 1 tiene que ir al lado izquierdo. Y la referencia de LS-5 tiene que ir al lado derecho de la cifra o el concepto que queremos cosreferenciar entre papeles de trabajo. ¿Ya? Tal cual ustedes están observando en este momento en la lámina. Y esa sería una cosreferenciación correcta. ¿Ya? Uno va al lado izquierdo y otro va a ir al lado derecho. Pero tenemos también algunas excepciones. En algunos casos lo podemos colocar en la parte superior o en la parte inferior. ¿Ya? Más adelante vamos a ver con un ejemplo ese aspecto. Hacíamos referencia hace un momento que la cosreferenciación tiene que ir del lado izquierdo al lado derecho. En esta misma lámina podemos observar que la cosreferenciación ha ido al lado izquierdo. Sin embargo, no ha regresado al lado derecho. Por lo tanto, la cosreferenciación estaría mal o estaría faltante porque no ha regresado al lado de origen. ¿Ya? Siempre tiene que ir al lado izquierdo y tiene que reproducirse en el lado derecho. El cifra o concepto igual entre papeles de trabajo. Por lo tanto, esta cosreferenciación estaría incompleto o estaría mal cosreferenciado. Vayamos a ver una cosreferenciación debidamente realizada y vamos a seguir con el mismo ejemplo de el valor de origen de los activos. Ustedes pueden apreciar en la lámina que el primer papel de trabajo, que es L-5, y el siguiente papel de trabajo, que es L-5 quebrado 1, está debidamente cosreferenciado entre papeles de trabajo. Por una parte, jóvenes, estoy llevando esta referencia de la parte de atrás a la parte izquierda, a la primera hoja. Y esta referencia, que es el LS-5, estoy llevando a la parte de atrás, a la parte derecha. Y de esta manera, jóvenes, estoy referenciando los 10,000 bolivianos de valor de origen de los activos. Esta es una cosreferenciación correcta entre papeles de trabajo, ¿no? Donde primeramente podemos apreciar el resumen de los activos, que está en el primer papel de trabajo, y después podemos apreciar en el segundo papel de trabajo el detalle de todos los activos. ¿Ya? Normalmente, este tipo de papel de trabajo se trabaja cuando realizamos auditorías de confiabilidad de registros y estados financieros, donde en primer papel de trabajo va a ser una planilla resumen, después una planilla detallada, después atrás todos los papeles de trabajo que respaldan el trabajo que hemos
realizado. Vayamos a ver el siguiente ejemplo. Decíamos, jóvenes, que la correferenciación es hacer referencia a cifras o a conceptos iguales entre papeles de trabajo. En este momento, jóvenes, ustedes pueden apreciar en la lámina que estamos correferenciando 10.000 bolivianos por una parte. Y por otra, estamos queriendo correferenciar 10.300. ¿Son cifras iguales? No, no es cierto. Por lo tanto, estaría mal correferenciado. ¿Ya? Ese tipo de correferenciación no deberíamos de haberla realizado. Tiene que ser siempre cifras o conceptos iguales entre papeles de trabajo que van a ir de izquierda hacia derecha. ¿Ya? Ahora, jóvenes, vayamos a ver la posición de la correferenciación. Decíamos hace un momento, jóvenes, que la correferenciación no siempre va a ir de izquierda hacia derecha. ¿Ya? En este caso, sí lo podemos colocar en la parte izquierda. También lo podemos colocar en la parte superior del dato que queremos correferenciar. En este caso, queremos correferenciar los 10.000 bolivianos. En ambas posiciones es una correferenciación correcta, tanto si lo colocamos en la parte izquierda o lo colocamos en la parte superior del dato o el concepto que queremos correferenciar. ¿Ya? De manera un poquito más textual, ¿qué te dice la teoría? La referencia hacia la planilla de la cual proviene una cifra debe colocarse a la izquierda o arriba de dicho importe, tal cual podemos observar, jóvenes, en la lámina que ustedes están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Eso es lo que les hacía referencia hace un momento. Lo podemos colocar en la parte izquierda o lo podemos colocar en la parte superior de la cifra o el concepto que estamos haciendo correferencia. Pero normalmente, jóvenes, en el ámbito gubernamental, ¿cuál es el método que se sigue? Colocamos normalmente, jóvenes, en la parte izquierda y no tanto en la parte derecha, en la parte superior. ¿Ya? De la misma manera, jóvenes, sucede cuando colocamos la referencia o la correferencia en la parte superior derecha. Esta puede ir en la parte superior derecha, tal cual ustedes están observando en pantalla. Puede ir en la parte superior, en la parte, perdón, derecha, o puede ir en la parte inferior del dato o cifra que queramos correferenciar. Ambas están de manera correcta. Cualquiera de las dos se puede utilizar. ¿Ya? Sin embargo, en el ámbito gubernamental siempre realizamos la correferencia, en este caso, a la parte derecha de la cifra o el dato que queremos correferenciar. La teoría me dice, la referencia hacia una cifra que se lleva de atrás hacia adelante se coloca a la derecha del importe o debajo del importe a referenciar, tal cual ustedes están observando en la pantalla. ¿Ya? En primera instancia, jóvenes, con la anterior lámina hemos explicado la correferencia en la parte izquierda y en la parte inferior. Con esta lámina estamos explicando que la correferencia puede ir a la parte derecha o en la parte inferior también del dato o concepto que queremos correferenciar. ¿Ya? Señorita Nair, ¿está en línea? Señorita Merlín Escobar, ¿está en línea? Sí, licenciado, buen día. Buen día. ¿Ha entendido esta parte? Sí, licenciado. Sí, Ya, licenciado. entonces continuaremos, ¿ya? Está bien, licenciado. Todo lo que hemos visto hace un momento hace referencia a qué es la correferenciación,
cuáles son las reglas de correferenciación, cómo se correferencia hacia la parte izquierda o derecha o la parte inferior o superior del dato o concepto que queramos correferenciar. Ya sabemos esa parte. Por lo tanto, jóvenes, eso es lo que tienen que aplicar en el trabajo o producto final que nos van a entregar ustedes. ¿Ya? Tal vez para las personas que recién se están incorporando a la materia, tenemos que hacer referencia que en la primera clase ya hemos delimitado cuál va a ser el trabajo final. Y habíamos establecido que lo pueden realizar de manera individual en grupos de 3. ¿Ya? El producto final va a ser realizar toda la etapa de planificación de una auditoría operacional. ¿Ya? Porque la auditoría de gestión, jóvenes, es una auditoría operativa o operacional, como se conoce en el Estado boliviano. En otros países sí se conoce como auditoría de gestión, auditoría administrativa, auditoría de desempeño. ¿Ya? Pero en el ámbito boliviano, exactamente, jóvenes, ya tenemos normativa en el campo gubernamental para realizar este tipo de auditoría. Es por eso, jóvenes, que lo estamos enfocando a la auditoría operacional desde el punto de vista gubernamental, ¿ya? Donde ustedes me van a presentar ese trabajo final debidamente referenciado, correferenciado, con todo lo que estoy explicando, y lo tienen que también defender ese trabajo, ¿ya? Continuemos con la siguiente característica, podríamos decir, de los papeles de trabajo. ¿Qué son las marcas de auditoría? Diremos, jóvenes, que las marcas de auditoría son señales útiles que representan el trabajo realizado por el auditor. Una marca de auditoría debe tener un significado único. No puede tener una marca de auditoría 2 significados. ¿Ya? Cada marca de auditoría que realice un auditor tiene que tener un significado único. Una marca de auditoría surge de la creatividad del auditor. Ahora tenemos diferentes medios informáticos para realizar marcas de auditoría. Aunque el más utilizado en el ámbito, por ejemplo, gubernamental, sigue siendo el Excel. ¿Ya? Ahí encontramos diferentes marcas que lo podemos colocar en los papeles de trabajo. Obviamente, las marcas no nos dicen nada por sí solas. Nosotros tenemos que darle un significado específico. Esa marca, jóvenes, que nosotros estamos colocando en el papel de trabajo, representa el trabajo que está realizando el auditor. Representa la técnica que está aplicando el auditor gubernamental. Y pregunta para ustedes, ¿cuáles son las técnicas que conocemos en el ámbito de la auditoría? Señorita Naila, ¿está en línea? Sí, licenciado, buen día. ¿Cuáles son las técnicas de auditoría? No lo hago escuchar bien, licenciado, han recortado. Mi señal está un poco mal. Ya. Otra persona, por favor, que quisiera participar y que me diga cuáles son las técnicas de auditoría. A ver, vamos a... Señorita Peniel Cordero Copa, ¿está en línea? Sí, dicen buen día. Por favor, ¿cuáles son las marcas de auditoría? Mm, Las marcas de auditoría son No, ¿cuáles son las técnicas de auditoría? Perdón. técnicas. Técnicas de auditoría. No recuerdo el idea. Ya. Las técnicas de auditoría son 5. La técnica verbal o testimonial, la documental, la física, la analítica y la informática. Esas son las 5 técnicas de auditoría que conocemos. Al decir técnicas de auditoría, una técnica es un método de cómo obtener evidencia. Es decir, si estoy haciendo referencia a ese concepto, tenemos 5 tipos de técnicas de auditoría. Por lo tanto, vamos a tener, por analogía, 5 tipos de evidencia. Cada técnica, jóvenes, representa el trabajo que va a realizar el auditor. Ese trabajo, ¿en dónde lo vamos a plasmar? En una marca de auditoría.
Por ejemplo, podemos hacer referencia a una marca de auditoría que diga lo siguiente: verificado satisfactoriamente o cálculos realizados satisfactoriamente con extracto bancario y factura emitida. ¿Qué técnica estamos utilizando ahí? La técnica analítica, porque estamos calculando. Esa marquita de auditoría más esa explicación tiene que estar en la parte inferior del papel de trabajo, porque eso va a representar ¿qué? El trabajo que ustedes han realizado en el papel de trabajo. ¿Ya? De manera un poquito más textual, ¿qué te dice la teoría? Te dice, las marcas de auditoría son señales útiles, como hacíamos referencia en su momento, utilizadas para indicar brevemente el trabajo realizado sobre importes, partidas, saldos, datos. Es importante señalar que estas marcas no tienen significado por sí mismas, por ende, siempre que se utilicen deben ser explicadas. Es lo que les hacía referencia. Cada marquita que ustedes coloquen en su papel de trabajo tienen que tener un significado único. No puede tener dos significados diferentes. Eso generaría confusión. Tiene que tener un significado único. Esa marquita de auditoría más esa explicación, ¿qué va a representar? El trabajo que ustedes están realizando. ¿Qué también va a representar? La aplicación de una de las 5 técnicas de auditoría. ¿Ya? ¿Qué más te dice? En cualquier caso es conveniente llegar a establecer una convención de signos que permitan su normalización, lo que es ventajoso desde el punto de vista en el cual todos los usuarios interpretarán de manera idéntica e inequívoca el significado de un determinado símbolo. Es conveniente tener, cuando realicemos cualquier tipo de auditoría, es conveniente tener un detalle en una hojita por separada sobre las marcas de auditoría que estás utilizando. Por ejemplo, yo tengo aquí en el texto guía marquitas de auditoría y su significado. Es conveniente tener de esta manera ya algo preelaborado para que nos ayude a hacer de manera tal vez un poquito más rápida nuestro trabajo. Yo normalmente lo tengo de esa manera cuando realizo cualquier tipo de auditoría, ya sea auditoría de cumplimiento, operacional, haga informes con indicios de responsabilidad civil, o haga relevamiento de información, o informes de seguimiento, o cualquier otro trabajo que realizamos en la unidad de auditoría interna. Es conveniente tener estructurado ya un borrador, se podría decir tal vez, de las marquitas de auditoría. ¿Ya? Ustedes en el texto guía van a poder apreciar que cada marquita de auditoría tiene un significado único, que representa el trabajo que ustedes están realizando. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Al generalizar la utilización de las hojas de cálculo y software especializado para elaborar los papeles de trabajo, se abrieron las posibilidades de asignar el significado no solo de los símbolos manuscritos, sino también a distintas características o caracteres, ¿no? Ahora, normalmente las firmas de auditoría, las externas, tienen ya softwares especializados para realizar papeles de trabajo. Ya tienen marcas predefinidas que solamente al digitar alguna tecla en el sistema, ya te lo va a aparecer directamente en tu papel de trabajo. ¿Ya? Sin embargo, en el ámbito gubernamental todavía nos falta tal vez implementar algún tipo de sistema. Seguimos utilizando el Excel, el Excel que también es muy importante para elaborar planillas de análisis, hojas matrices y demás papeles de trabajo. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, que el avance tecnológico en la actualidad, los auditores contamos con recursos como el software especializado en auditoría, cuya utilización permite, en términos generales, importar la información contable para que el auditor pueda optimizar el tiempo presupuestado y identificarlo primordialmente a la aplicación de procedimientos, ya que simplifica la elaboración de los papeles de trabajo. ¿Ya? No solamente al tener, jóvenes, un detalle de preelaborado de las marcas de auditoría nos va a facilitar hacer más rápido nuestro trabajo, sino el contar también con un software especial